Hola, hola, estamos en el vídeo 3, estamos haciendo esta mochila tan linda. Si acabas de llegar, te sugiero que vayas al vídeo número 1. Este es el canal Guayú y más cositas y a todos y todas les doy la bienvenida. Así pues, vamos a seguir tejiendo. En el vídeo anterior, en el 2, nos hemos quedado en la vuelta 15. Y ahora vamos a comenzar en la vuelta 16. En esta vuelta 16 la vamos a hacer toda en color beige. Y vamos a hacer los aumentos cada 13 puntos. Aquí, como ven, yo ya acabé con esta vuelta 15. Y aquí al finalizar esta puntita, pues ha quedado también en un solo punto negro, igual que las demás. Entonces, ahora ya es todo un punto sobre cada punto y cada 13 puntos hacemos un aumento. Facilito, esta vuelta es facilita. Y finalizada la vuelta, este último punto lo cierro en rojo porque esta vuelta va a ser toda en rojo. No va a haber cambio de color y vamos a estar haciendo los aumentos cada 14 puntos. Entonces empezamos aquí el primero, vamos contando hasta 14, haríamos un aumento y eso lo vamos repitiendo durante toda la vuelta hasta finalizarla. Esta vuelta también es sencillita, ¿eh? No hay cambios de color, no, es simplemente ir contando y colocar los aumentos en su lugar y nada más. Y acabada esta vuelta, comenzamos con la vuelta 18. Aquí sí vamos a tener cambio de color. Entonces vamos a hacer 7 puntos en rojo y 9 más un aumento en blanco. Entonces yo voy a empezar aquí con el rojo. Vamos a hacer 7 puntos. Empezamos aquí con 2, 3, hasta 7. Y 7. Aquí. Ups. Y cambiamos al blanco. Entonces cerramos ya con el blanco. Y vamos a hacer 9 puntos. Podemos hacer, por ejemplo, 4 puntos el aumento y continuar. 1, 2, 3, 4. Ubicamos el aumento. Vamos a tener 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, estamos tejiendo 10 puntos, pero estamos ocupando 9 de la vuelta anterior. Aquí cambiamos de nuevo a rojo y repetiríamos lo mismo. Los 7 puntos en rojo y luego 10 puntos en blanco, teniendo en cuenta que hacemos el aumento ahí. Ocupamos 9 de la vuelta anterior, pero nosotros tenemos 10 puntos. Repetimos. 7 puntos en rojo. 3, 4, 5, 6, 7,
cerramos en blanco. Hacemos 4 puntos, el aumento, 1. Vamos a ver. 2. 3. 4. Ubicamos el aumento. Si prefieren 5 puntos, pues lo hacen al quinto punto. Es lo mismo, siempre y cuando ubiquemos, emplacemos el aumento en la zona de los puntos blancos. Ya tenemos 6 puntos. Hacemos 4 puntos más y tendremos los 10. Aquí y 10 puntos. Y esto lo vamos repitiendo a lo largo de toda la vuelta. He completado la vuelta y he completado los 10 últimos puntos que teníamos en blanco, ocupando el primer punto de la vuelta siguiente. En esta vuelta siguiente lo que vamos a hacer es 5 puntos. En la vuelta anterior teníamos 7 en rojo, ahora lo dejamos en 5 puntos. Y un punto antes, un punto después, lo haremos en blanco más el aumento. Eso significa que vamos a tener 5 puntos en rojo y 13 puntos en blanco. Aquí tenemos el primero, 1, 2, 3. Uy. 4, 5. Cerramos en blanco. Entonces, este puntito que en la vuelta anterior era rojo, pues ahora va a ser blanco. Y vamos tejiendo en blanco 5 puntos, por ejemplo. Hacemos el aumento y continuaríamos en blanco. 5 o 6 puntos si quieren. 2, 4, 5, 6, 7 en el mismo punto, 8, 9, 10, 11, 12 y este de la vuelta anterior teníamos en rojo, lo pasamos a blanco y cerraríamos en rojo. Recuerden mirar la parte de atrás para asegurarnos que todos los hilos van escondidos. Y volveríamos a repetir de nuevo la secuencia. 5 puntos en rojo y 13 puntos en blanco, ocupando el aumento en la zona de los puntos blancos. Estamos en vuelta 20. Aquí, al cambiar de vuelta de la 19 a la 20, yo he traspasado el blanco hasta la zona de la nueva vuelta, para completar para completar todos los puntos que teníamos que tener, que eran 13. Para eso he tenido que pasarme a este lado, pero perfectamente coincide. Entonces yo hago mis 13 puntos y 3 en rojo y ya pasamos a la zona en blanco,
que en este caso son 16 puntos, y el aumento lo emplazamos en la zona de los puntos blancos, de igual forma como hemos hecho antes. Entonces ahí vamos tejiendo durante toda la vuelta 3 puntos en rojo y 16 en blanco. Los dos que hacemos menos en rojo, pues son los dos que aumentamos en la zona de los puntos blancos. Y estamos ya en la vuelta 21. La vuelta 21 la he comenzado con estos puntos en blanco para completar este motivo de aquí, y ya empezamos aquí a tejer un punto rojo y 19 en blanco. Son 18 más el aumento. En total vamos a tener 19 puntos. Esto es lo que vamos a repetir a lo largo de toda la vuelta. Y completada esta vuelta, así es como va. Así es como luce. Y está linda, me parece una pasada. Me gusta muchísimo. En mi caso, en este momento, esta base está midiendo 24 centímetros. Y nos falta una vuelta más, que esta vuelta la vamos a hacer en blanco, haciendo 15 puntos, un aumento a todo alrededor, ya para cerrar esta última cenefita. Y entonces esta sería la vuelta 22. Hacemos la vuelta 22, toda en blanco, 15 puntos, un aumento, y nos vemos. Pues acabada la vuelta, ya hemos acabado con lo que es la base. Así es como queda. Y en este momento, para mí, en mi caso, está midiendo, a ver si encuentro esto acá, está midiendo exactamente 25 centímetros y medio. Con lo cual yo me voy a quedar aquí. Creo que es un tamaño bastante adecuado. Y a partir de aquí vamos a comenzar a subir el cuerpo. ¿Cómo vamos a hacer para subir el cuerpo? Antes de eso, asegúrense de que toda la vuelta ha quedado con todos los hilitos escondidos. El revés queda impecable. Y vamos a comenzar a hacer vueltas en color negro. Estas vueltas para subir el cuerpo, lo único que tenemos que hacer es no hacer aumentos. De esta forma, el tejido solito empezará a subir. Entonces, comenzamos nuestra primera vuelta. Aquí, este último punto que tengo yo aquí, voy a cerrarlo en negro. Aquí tenemos el negro. Cerramos aquí. Y comenzaríamos nuestras vueltas, que a partir de aquí voy a hablar de la vuelta 1, 2, tal, porque ya son las vueltas que corresponden a la subida al cuerpo del bolso. Entonces vamos tejiendo. No tenemos que contar si no queremos, porque de todas formas no hay que hacer aumentos. Es un punto sobre cada punto. Y van a ver que cuando lleven un par de vueltas, van a notar cómo se sube el tejido, va subiendo en cilindro por sí solo, sin hacer nada. Todo lo que tenemos que hacer es tejer. Eso sí, de vez en cuando miramos el revés, que no se nos queden hilitos. Completé toda la vuelta en negro y de esta misma forma voy a seguir tejiendo. Voy a hacer unas cuantas de vueltas en negro, un punto sobre punto. Si se dan cuenta, con una sola vuelta que ya hice, el borde empieza como a levantar un pelín. Ahora mismo no se aprecia mucho porque es apenas una vuelta,
pero sí lo vamos a ir viendo a medida que vayamos tejiendo un poquito más. Voy a hacer unas cuantas vueltas y vuelvo. Yo aquí llevo ya 4 vueltas en negro y como ven, esto empieza ya a subir. En el momento que dejamos de hacer aumentos, pues el tejido solito va tomando ya la forma de subida. Vamos a hacer algunas vueltecillas más y volvemos. Later. Bueno, ya estoy aquí de vuelta. Me ha tomado un tiempito hacer todas estas vueltas. Han sido 15 vueltas en total y en mi caso miden 8 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer en esta vuelta 16 es tejer 44 puntos aquí. Bien, yo aquí tengo marcado dónde va a ir ubicada nuestra cenefa. Entonces, para hacerlo un poquito más fácil, pues vamos a tejer desde el inicio de la vuelta, vamos a tejer 44 puntos. ¿Sí? Venga. Una vez tejidos los 44 puntos, vamos a tejer 8 puntos más, también en negro. Estos 8 puntos pertenecen ya a la zona de la cenefa. Entonces vamos tejiendo, llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El que hace 8 ya lo vamos a cerrar en blanco, pero antes de hacer el cambio vamos a asegurarnos que no nos queda ningún hilito pillado por aquí, que no está eso muy bonito. Entonces vamos a ajustar aquí, ahí está, este aquí que podemos ver un poquito, este que también, bien, ahora ya lo ajustamos bien, que no quede tampoco de mala manera. Bien, ahora aquí cambiamos este último punto. Hemos quedado que lo cerramos en blanco. Vamos a tener muchos cambios, porque esta cenefa tiene muchos cambios. Ahora mismo lo tengo esto aquí un poquillo desordenado, pero poco a poco se irá organizando un poquito mejor. Bien, cerramos en blanco. Hacemos un punto. Y cerramos en amarillo. Hacemos un punto amarillo y cerramos en naranja. Hacemos un punto naranja y cerramos en rojo. Hacemos un punto rojo. Cerramos con un punto negro. Aquí va un punto en negro. Ahora cerramos este punto con el marrón o beige. Es que es un marrón clarito, ¿sí? Entonces, en lugar de decir marrón claro, pues queda más cortito decir beige. Y en este colorcito vamos a hacer 11 puntos. Vamos tejiendo hasta 11. El que hace 11, vamos a cerrarlo en negro y haremos un solo punto en negro. Es que me he dado cuenta que enfocando desde el otro lado, pues no se ve muy bien. Entonces, a ver si desde aquí podemos ver mejor a cómo hacemos los cambios de color. Aquí hacemos un punto en negro, lo cerramos en rojo
Lo tenemos aquí, el color rojo. Vamos a ver, aquí. Cerramos con rojo. Hacemos un punto. Y este lo vamos a cerrar en amarillo. Y esto es el centro de nuestro dibujo. Este amarillo es justo el centro. De tal manera que a partir de este puntito lo que vamos a hacer es retroceder. ¿Qué tenemos antes del amarillo? ¿Uno rojo? Pues venga, vamos a hacer un punto rojo. Aquí cerramos con rojo. Y hacemos un solo punto en rojo. Así queda más fácil de darle una continuidad al dibujo porque ya vamos viendo y lo que vamos haciendo es retroceder. Antes del rojo tenemos un punto negro. Pues vamos a hacer un punto negro. Y antes del negro teníamos 11 puntos en beige. Pues listo, vamos a tejer 11 puntos en beige. El que hace 11, cerramos en negro y hacemos un punto en negro. Este punto negro es este. Lo cerramos en rojo, que es el que va justo antes. Así vamos a ir haciendo nuestro dibujo. Nos queda más fácil cuando entendemos la simetría del dibujo. ¿Qué tenemos antes del rojo? Un naranja. Pues este cerramos en naranja. Hacemos un punto. Y este lo vamos a cerrar en amarillo. El amarillo es muy clarito y casi en cámara no se distingue del blanco. Aquí amarillo y cerramos con blanco, que fue el primer punto que hicimos. Y de esta forma ya tenemos la primera vuelta, no la primera vuelta, pero sí la primera línea de nuestro dibujo. Ahora ya cerramos en negro y hacemos 8 puntos en negro. Vamos tejiendo para finalizar lo que es el espacio que ocuparía o que va a ocupar nuestro dibujo en total.